Muy buenos días. Estamos en una nueva emisión del Mundo desde el Sur, programa número 65. Soy Raimundo Breguard desde Santiago, Chile, y esta vez estaré solo en este programa, ya que Maximiliano, mi gran compañero, está de vacaciones. Bueno, como siempre es un placer estar aquí haciendo este programa. Como ya lo mencioné en la presentación, Maximiliano está en alguna parte de este planeta disfrutando unas excelentes y merecidas vacaciones. Así que voy a tener que hacer este programa solo. Vamos a tomar en cuenta esto y por lo mismo va a ser una emisión más corta para, bueno, intentar que la dinámica no se vea afectada por esto. Como siempre hemos estado mirando lo que pasa en el mundo, lo que está pasando en la región y también en el sur. Y vamos a empezar rápidamente a ver ya las noticias. Resulta que hace unos días atrás Europol publicó un informe sobre la situación del terrorismo en la Unión Europea. Las principales tendencias son las siguientes. Durante 2021 hubo 15 atentados realizados, frustrados o fallidos en países de la Unión Europea. Esto es algo bastante bueno porque en 2020 hubo 57. ¿Por qué bajó tanto? Desde 57 a 15. El informe expresa que esto se debió a la caída de los atentados cometidos por la extrema izquierda. Además hubo 388 sospechosos arrestados por delitos relacionados al terrorismo, de los cuales 260 fueron arrestados en Austria, España o Francia, es decir, la mayoría en 3 países. ¿Qué pasó con las condenas? Bueno, hubo 423 condenados en 2021 y esto, el desglose es interesante. El 100% de las acusaciones que se realizaron contra personas de extrema derecha terminaron con condenas. Mientras que en el caso de los yihadistas, el 84% de los acusados terminó siendo condenado y tratándose de los separatistas, la cifra llegó al 82%. ¿Qué más dice este informe? Bueno, muchas cosas, pero aquí vamos a solamente destacar las principales. Los lobos solitarios, es decir, estos terroristas que actúan solos, siguen siendo la principal tendencia, aunque se registraron algunos ataques que fueron llevados a cabo por grupos. Las armas o elementos usados para estos ataques son fáciles de crear y de usar, es decir, son más bien caseros, artefactos caseros y ataques caseros, no se ve un gran profesionalismo. Por último, 2 cosas más. La propaganda terrorista diseminada en Internet sigue estando relacionada con el COVID-19 y por último, el extremismo anti-COVID-19 y antigobierno emergió con fuerza en algunos estados al interior y fuera de la Unión Europea. En otra noticia, hace algunas semanas les informamos sobre esta tragedia que ocurrió en la frontera entre Marruecos y España, específicamente en las cercanías de Nador, en Marruecos, y de Melilla, en el territorio español. En aquel entonces se comunicó que murieron 23 personas. ¿Qué pasó ahora? Resulta que el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos estableció, a través de informes realizados por doctores, que los 23 fallecidos murieron debido a la asfixia mecánica. Esto apunta, digamos, esto consolida la versión oficial del gobierno de Marruecos, que había expresado lo mismo. En paralelo, muy cerca creo que fue un par de días antes o después de esto, unos días después, perdón, el Tribunal de Primera Instancia de Nador condenó a los 33 inmigrantes detenidos en aquel día en que ocurrió la tragedia a pagar una multa de 500 dirhams y 3.500 dirhams más por los daños generados a los agentes y a los bienes públicos. En total estamos hablando de unos más o menos, como ha cambiado el dólar, unos más o menos $300 aproximadamente. Vamos a ir ahora a Sudamérica, ya que hoy se iba a realizar la cumbre de los estados del Mercosur. Mercosur, recordemos, es el mercado común del sur, el cual está integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con países asociados como Chile y Bolivia. ¿Qué pasó? Bueno, todavía no se sabe, pero lo que sí es que Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, no asistió como protesta por una polémica tenido con el gobierno uruguayo, mientras que Gabriel Boric,
el presidente de Chile, y su par de Bolivia, Arce, no viajaron ya que están enfrentando diversos procesos internos que consideraron muy importantes. Algo a destacar, se había rumoreado que el presidente de Ucrania, Zelensky, iba a hacer un discurso. Sin embargo, esto no se pudo concretar ya que no hubo unanimidad entre los integrantes del Mercosur. Hubo un país que se opuso, pero no se entregó el nombre de dicho país. Cerrando esta parte de noticias, algo que es preocupante, que tiene que ver sobre África. Resulta que un informe realizado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo estableció que 45 de los 54 países africanos tienen una dependencia muy grande en las exportaciones de materias primas, ¿ya? O sea, en las importaciones más bien. En las exportaciones que ellos hacen, ¿ya? O sea, en las exportaciones que realizan estos 45 países generan una cantidad de ingresos, de dinero tan grande que por lo tanto pasan a ser excesivamente dependientes. ¿Cómo se establece cuando un país depende excesivamente de sus exportaciones de materias primas? Bueno, la CNUSET, que es la sigla para esta Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, estableció que un país es dependiente de las materias primas cuando éstas representan más del 60% del total de las exportaciones que vende un país. ¿Cuáles son los 9 países que se salvaron de esto? Es decir, son países que no dependen de las exportaciones en materia prima. Son Islas Comoras. Yo sé que Maximiliano estaría muy contento con esta noticia. Djibouti, Egipto, Eswatini, que antes era conocido como Suazilandia, Lesoto, las Islas Mauricio, África, Sudáfrica, Túnez y Marruecos. Un par de datos más. África concentra cerca del 45% de los países dependientes de materias primas en todo el mundo, ¿ya? Y además, los países con mayores índices de dependencia de sus materias primas, de las exportaciones de sus materias primas, son Guinea-Bissau con el 99,8%, Sudán del Sur 99%, Libia 98,7%, Chad 98,4%, Mauritania 97,3%, Sudán 97%, Angola 96,4% y Nigeria con un 95,7%. Con esto vamos a terminar esta primera parte, nos vamos a ir a una pausa para luego volver con un análisis corto, pero no por eso menos intenso, sobre el referéndum en Túnez. Así que ahora nos separamos y vamos a una pausa. Estamos de regreso, descansamos un poco más de lo habitual, porque bueno, la garganta se cansó un poquito, ¿no? ¿Qué está pasando en Túnez? La gente se preguntará. Resulta que este lunes 25 de julio se va a realizar un referéndum constitucional. Es para preguntar si la gente quiere una nueva constitución. Las opciones son sí o no. Antes de explicar un poco qué se trata este referéndum, vamos a poner un poquito de contexto bien hacia atrás. En Túnez, como sabemos, en diciembre del 2010 comenzó un proceso de cambios políticos sociales que fue bautizado en diversas partes, en círculos académicos, pero también en los medios como Primavera Árabe. A mí personalmente no me gusta ese concepto, creo que no aplica. Creo que aquí no hubo nada ni de árabe ni de primavera, lo vamos a discutir, lo podemos discutir en otro programa. Por eso prefiero más bien hablar de un proceso de cambios políticos sociales que afectó al Magreb, a mucha parte del mundo árabe, pero también a otras regiones. Recordaremos, por ejemplo, los indignados, los cuales llamaron mucho la atención, por ejemplo, en España. Bueno, resulta que este proceso en Túnez, que terminó con la caída del eterno dictador Ben Ali, finalizó con una asamblea constitucional, estoy acortando todo este proceso, que en 2014 entregó el borrador de una constitución la cual fue aprobada. Y esta se debió principalmente a un acuerdo entre los islamistas de Ennahda, que estaban en el poder en aquel entonces, y la oposición. Aquello fue generado, entre otras cosas, por el contexto de turbulencias internas y regionales que afectaba a Túnez y al Magreb en ese momento. Vamos a avanzar mucho más adelante. Resulta que el año pasado, en el 25 de julio,
El actual presidente de Túnez, Kais Saied, suspendió al parlamento, que estaba dominado por los islamistas del Ennahda, y también disolvió al gobierno de entonces. Esto basándose en el artículo 80 de la Constitución, que le entrega poderes excepcionales al presidente en estados de emergencia o situaciones de crisis. Acto seguido, el 22 de septiembre de ese mismo año, el presidente reforzó sus prerrogativas, ¿no? Y además empezó a gobernar con decretos. Mantuvo la suspensión del Parlamento y también la suspensión de los poderes y de la inmunidad a los diputados. Se le empezó a acusar entonces de estar teniendo una deriva autoritaria. Entre el 1 de enero y el 30 de marzo de este año se realizó una consulta electrónica para recibir las opiniones, los votos de la población tunecina para ir así preparando la reforma constitucional. Aunque la verdad participó menos del 10% de la población, así que no vamos a dar esos resultados porque son bastante poco, reflejan bien poco lo que piensa la mayoría de la gente. Esto empeoró porque el 5 de febrero Kais Saied disolvió el Consejo Superior de la Magistratura. Esto generó acusándolos de corrupción, de ser parciales. Esto generó obviamente más polémica. Y de hecho en junio hubo protestas, huelgas generales del sindicato más grande del país. También los magistrados se fueron a huelga. Así que todo esto fue generando este contexto bastante álgido que terminó con la disolución del Parlamento en una decisión anticonstitucional el 30 de marzo del presente año. Esto fue calificado nuevamente como un avance de este autoritarismo del presidente tunecino. Finalmente, el 30 de junio, hace menos de un mes, el presidente publicó el proyecto constitucional, el borrador, y que fue criticado, entre otras cosas, porque reforzaba las prerrogativas del presidente, fomentando un presidencialismo muy fuerte. Recordemos que la Constitución de 2014 había establecido un sistema híbrido parlamentario presidencial. En fin, finalmente participó una comisión de juristas, de especialistas, de constitucionalistas, pero que finalmente dijeron que el texto que propuso Kais Saied no era lo que ellos querían. Y lo acusaron de hecho que esto abría la vía incluso para una eventual dictadura. ¿Qué va a pasar ahora entonces? Este lunes se va a votar este referéndum y hay muchas cosas en juego en Túnez. Entre otras cosas porque los índices de democracia del país han caído y de hecho según los últimos índices que se han publicado, Túnez dejó de pertenecer al grupo de las democracias. También hemos visto la compleja situación económica que atraviesa el país, las huelgas, la corrupción y por supuesto que lo afectan otros problemas, otras coyunturas que ya son regionales, incluso como los fenómenos migratorios, el terrorismo y obviamente lo que está generando mucha preocupación en todo el mundo, que es la guerra entre Rusia y Ucrania, el alza de ciertos productos, el aumento de la inflación, el desempleo crónico que ha tenido Túnez ya desde hace muchos años. Así que este referéndum va a ser fundamental para ver hacia dónde va el país. Túnez fue considerado hace algunos años atrás como un ejemplo del único país que había sido exitoso, que había sabido salir con éxito de este proceso político, de cambios políticos sociales, y sin embargo esto ha ido cayendo. Se va a votar para cambiar la constitución, que más allá del carácter autoritario que está teniendo Kais Saied, efectivamente tiene algunos vicios. Ha caído la democracia. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora con esto, porque Túnez ha dejado de ser este oasis y al contrario se ha convertido en un país en el cual la democracia va en caída libre y esto genera mucha preocupación no solamente en Túnez sino que en los países cercanos. Como una reflexión final, creo que es importante que este caso sea estudiado en todos los países en los cuales actualmente se están realizando procesos similares. Por ejemplo, el caso de Chile, donde se va a votar la nueva constitución en el 4 de septiembre, y otros países donde se ha pedido o se ha establecido ya que hay referéndums constitucionales de otros asuntos. Por ejemplo, en Perú hay un debate, y esto no sé si ya se concretó, sobre la posibilidad de realizar un referéndum para revocar la medida que se tomó hace algunos años atrás de que el Congreso sea unicameral. En fin,
Estaremos todos siguiendo este tema el próximo lunes, 25 de julio, y obviamente lo incluiremos en el próximo programa del Mundo desde el Sur. Con esto damos por terminada la emisión de hoy. Ha sido especial. Les agradezco por su presencia y nos reencontraremos la próxima semana. Posiblemente nuevamente esté solamente yo, pero puede que haya alguna sorpresa, no lo aseguramos, y ya esté de vuelta Maximiliano, que esperemos esté disfrutando sus vacaciones. Que tengan una excelente semana, mis mejores deseos, y que todo el mundo esté mucho mejor, porque todos queremos paz y tranquilidad. Será hasta la próxima.